de la moral, pues quiero mencionar, verificaba estos datos, que en el siglo XIV Europa contaba con 64 grandes universidades, de las cuales 24 se hallaban en Francia. La Universidad de París, les estaba comentando, en aquella época contaba con 20.000 estudiantes, la de Padua 40.000, la de Oxford 30.000, la de Praga 36.000, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una lista larga de estas 64 grandes universidades. Y antes de irme, insistía en el punto de que solo esto es un dato fidedigno de que la Iglesia ha contribuido para que la humanidad se acerque al conocimiento. Y bajo este estímulo de los papas, los estudiantes cultivaban en esa época no solamente la teología y la filosofía, sino también la historia, la lingüística, la arqueología, la numismática. Las ciencias naturales progresaron notablemente a fines de la Edad Media, mucho tiempo antes de que Bacon hubiera expuesto el método para su enseñanza. A la Iglesia, pues, se debe el honor exclusivo de haber contribuido al progreso intelectual de la humanidad. Durante más de 15 siglos fue la única que cultivó las letras y las ciencias. En ese periodo, tampoco estamos dándole una exclusividad, pero de esta misma Iglesia que contribuyó con todas las universidades, con todo lo que estamos mencionando, han surgido todas las demás organizaciones que encontraron en buscar el conocimiento también ayuda para el progreso de la humanidad. Pero parte de aquí. La mayor parte de los descubrimientos útiles se debe a miembros de la Iglesia. Fíjense, son datos como bien interesantes. Por ejemplo, al fraile Roger Bacon se debe el descubrimiento de la pólvora. Al diácono Flavio de Amalfi inventó la brújula. Hay un monje que se llamaba Despina, él inventó los anteojos. El Papa Silvestre II, los relojes de ruedas. Gutenberg, que no fue clérigo, pero fue católico, pues él inventó la imprenta y hemos tenido programas específicos solo para hablar de Gutenberg y la imprenta en Alemania. El canónigo Copérnico, por supuesto, también hemos hablado en programas solo sobre Copérnico, la rotación de la Tierra, etcétera, etcétera. Así hay una lista que ya le hemos mencionado en este programa, grandísima, y que no le hemos de mencionar. Hay otra lista grande que vamos a seguir conversando sobre estos personajes que han aportado descubrimientos útiles a la humanidad. Puede decirse otro tanto y muy grandísimo en las bellas artes. Estas nunca tuvieron asilo más seguro que las iglesias y los monasterios. En medio de aquellas luchas que eran incesantes allá por los siglos XII y XIII, se vieron arquitectos capaces de levantar nuestras majestuosas catedrales, que aún están, y pintores y escultores que nuestro siglo no ha igualado, aún que cuesta igualar, o por lo menos serán muy diferentes. Pese a la influencia de los papas, Italia se convierte en la patria de las bellas artes. Esto es difícil negarlo. En el Museo Universal de la Pintura y Escultura, en el país de los magníficos monumentos del arte cristiano. Podemos mencionar al Papa Julio II. Hemos tenido también, ya que estamos hablando sobre las bellas artes en este programa de Ciencia y Fe, pero el aporte de la Iglesia en esta parte es cómo el mecenazgo de la Iglesia ha sido evidente durante 2000 años y cómo Julio II, el Papa de aquella época, fue el mecenas de Miguel Ángel, Bramante y todos estos del Renacimiento, que pintó la Capilla Sixtina, y toda esta obra de arte fue gracias al contexto social que se daba, pero principalmente al apoyo y mecenazgo de la Iglesia, en aquel momento iniciado por Julio II. En época, alguien puede preguntar, ¿qué hizo la Revolución Francesa por la instrucción y la ciencia? Fíjense, datos muy interesantes.
En 1792, la Revolución Francesa abolió todas las escuelas primarias. 562 colegios de aquella época y 23 universidades abolidos. Solo conservaron la de Estrasburgo. No les convenía que toda esa... y sucedió posteriormente con el comunismo, más recientemente, pero en la época de la Revolución Francesa, estuvieran a cargo de la Iglesia Católica, no les convenían tantos centros de educación. Los bienes y las rentas de estos establecimientos fueron confiscados y el personal se vio despedido o reducido a la apostasía. En 1801, el ministro del Interior decía lo siguiente: la educación pública es casi nula en todas partes. La generación que se da en esos 20 años de esa época, estamos hablando de 1801, está irremisiblemente sacrificada a la ignorancia. Las escuelas primarias no existen casi en ninguna parte. Es decir, ese fue un resultado inmediato de la Revolución Francesa. Después de todo esto, cuando escuchamos todo lo que hemos visto, todo el aporte, tienen derecho algunos para injuriar a la Iglesia y acusarla de haber favorecido la ignorancia. Es decir, simplemente no. Si ellos hoy parece que fomentan la instrucción, o sea, porque hay personas, podremos escuchar, ver en los medios de comunicación, que nos lanzan la idea de que no es la Iglesia la que fomenta la educación, la moral, la ciencia, sino que son otras instituciones y toman la ciencia como opuesta a eso. Pero tenemos que estar conscientes que la historia reclama y dice todo lo contrario, incluso en la moral. Que ya hemos hablado antes de la transformación moral obrada por la Iglesia en el mundo pagano en términos generales. El individuo, la familia y la sociedad fueron transformados de una manera tan radical en las ideas y en las costumbres que jamás el paganismo, ni aun en sus hombres más ilustres, ofreció el espectáculo de sus virtudes semejantes. Es decir, las virtudes por las cuales la Iglesia sembró durante todos esos siglos no se vieron anteriormente con tal brillo. Para cualquiera que trate de darse cuenta de los hechos de la historia, la influencia de la Iglesia revela la acción de una causa superior y divina. La Iglesia ha regenerado al individuo, es decir, la Iglesia ha combatido sin tregua todos los vicios que degradan al hombre y le hacen desgraciado: el orgullo, la codicia, el sensualismo. Ha llegado a hacer practicar todas las virtudes que elevan el alma, la aproximan a Jesucristo, el gran modelo de toda santidad. Por eso se han visto florecer en la Iglesia las virtudes cristianas desconocidas de los paganos y de los bárbaros. ¿Cuáles son? Por poner varios ejemplos: la humildad, el desapego de los bienes terrenales, la castidad, la caridad fraterna, etcétera, etcétera. También la Iglesia ha regenerado la familia. El mundo pagano no conoció la compasión para con los débiles. La mujer era considerada como un ser inferior, un vil instrumento de placer, joven era vendida por su padre, esposa era propiedad mobiliaria de quien la adquiría, madre era envilecida por la poligamia y el divorcio, etc. El niño se hallaba a discreción del autor en sus días. En Roma, cuando nacía un niño, se le tendía a los pies de su padre. Si éste le tomaba en brazos, le era permitido vivir. Si no, el niño era arrojado pues a la cloaca. Y eso es un dato histórico que a nosotros nos puede parecer ahora como abominable, pero lo que sucede ahora es el aborto, ¿no? El infanticidio en esa época del paganismo era universalmente admitido y practicado en estas naciones paganas. ¿Y qué hace la Iglesia? Pues proclama la santidad del matrimonio y sus dos leyes fundamentales: la unidad y la indisolubilidad. Estos tres hechos, la elevación del matrimonio a la dignidad del sacramento, la abolición de la poligamia y del divorcio, la condenación del poder arbitrario del esposo, restituyen a la mujer su dignidad moral. ¿Y quién es
qué institución es la que realmente ha estado en favor de eso. Aquí la historia lo dice claramente. Lo que sucede es que siempre, bueno, a veces vemos lo que tenemos en nuestra sociedad ahora y pareciera que las cosas las quieren reivindicar otros organismos ahora, pero cuando vamos para atrás y vemos de dónde venimos, de estas, cómo funcionaban las sociedades paganas y cómo a través del espíritu la iglesia ha ido convirtiendo Occidente, pues vemos, por supuesto, todo el trabajo y la reacción y la respuesta del cristianismo durante todos estos siglos. La mujer vuelve a ser la compañera del hombre, carne de su carne, hueso de sus huesos. Vuelve a ocupar su sitio de honor en el hogar doméstico, donde reina por la virtud y el amor, como el marido por una dulce autoridad. ¿Qué diferencia entre la situación humillante de la mujer pagana y el papel tan puro, tan noble, tan delicado de nuestras costumbres asignan a la madre de familia? Pues es ahí el fruto del cristianismo. En este momento vamos a seguir conversando un poquito sobre este tema, pero también al regresar de la siguiente pausa vamos a hablar sobre un beato que estoy seguro lo conocen muy poco o no lo conocen, el beato Raimundo Lulio. Era un español, gran sabio, y vamos a conversar un poquito para conocerlo mejor a este sabio de otra época. Ya regreso después de esta pausa. È scesa la donna purissima, un mare di luce tra... De la iglesia y específicamente, y hablamos de manera resumida en el aporte de la ciencia, de las bellas artes y también de la moral, pues quiero mencionar, para concluir esta parte y poder conversar un poquito sobre el beato Raimundo Lulio, que el progreso moral pues consiste en el mejoramiento de las costumbres, en el ennoblecimiento de las almas, en la cultura de los modales, en la dulzura de las relaciones privadas y sociales. Y es a la iglesia a quien se deben estos frutos de verdadera civilización. Porque la gente nos puede decir, no, la civilización, la libre civilización va a ser decidir si la madre quiere tener el hijo o no tener el hijo. Los matrimonios modernos que se escuchan a cada rato ahora, eso no es una verdadera civilización. La verdadera, no nos dejemos engañar, porque resulta que hoy nos bombardean por los medios de comunicación sobre este tipo de libertades y ponen entonces a la iglesia como que fuera la restringidora, la odiosa que no da ese tipo de libertades. Pero no es así. Hay que distinguir qué es ser verdaderamente civilizado o al libertinaje que proponen otros grupos. Y en ese sentido es precisamente gracias a la influencia de la iglesia que ya pasó la esclavitud, que condenaba casi a 2/3 de los hombres a una vida penosa de trabajos. Eso es indiscutible. Fue la iglesia la que se opuso a eso, especialmente en Latinoamérica. Y también han pasado, gracias a la iglesia, muchos de aquellos juegos, me voy a ir atrás, ¿no? Muy atrás, a los inicios de la iglesia. Esos juegos sangrientos de los gladiadores, donde degollaban a millares de infelices, y los otros eran arrojados como alimento a las bestias feroces. Poco a poco han ido, gracias a la iglesia, borrándose muchas de esas cosas, pero lastimosamente han surgido otras. Y entonces la iglesia va a continuar luchando por esto. En este momento, la institución que más claramente habla y exige en contra del aborto es la iglesia. Ni siquiera, yo no escucho en ningún periódico que una iglesia evangélica, bueno, hay muchas que están por supuesto en contra, pero muchas no dicen nada. Entonces están pasivos ante ese nivel de exigencia respecto al aborto. Es la iglesia la que está constantemente reclamando. Y por supuesto es la que más enemigos ha ganado, de los que quieren continuar en este proaborto en el mundo. Entonces, así como sucedió antes, la iglesia con este tipo de libertinajes y de
entre comillas, nuevas civilizaciones o nuevos progresos, entre comillas, se ha estado oponiendo? Díganme otra institución que diga, bueno, yo no he escuchado ningún pastor evangélico aún de Estados Unidos abiertamente decir, yo me opongo a esto. No sé, lo manejan de otra forma. Quien está claro, porque mantenemos la unidad de creencia, nos mantenemos unidos en ese sentido, y de alguna otra manera nosotros ya sabemos que los protestantes están separados, unos piensan de una forma. La salvación es, si yo digo la frase famosa que acepto a Jesucristo y que ya después si sigo pecando, otros no piensan igual. Entonces, como no hay unidad de doctrina, unidad de credo, se dividen y no logran luchar contra una causa tan espantosa como lo es el aborto. Entonces la iglesia sí lo hace. Y aquí, como hemos escuchado en el tiempo, siempre ha luchado. Y si no fuera una institución de origen divino, les aseguro que cualquier imperio ya hubiera destrozado la iglesia. Solo ha podido subsistir durante 20 siglos porque es una iglesia de origen divino, evidentemente. La fundó Jesucristo nuestro Señor. También, gracias a la iglesia, hemos dejado de contemplar el desprecio y el odio a los pobres, a quien la religión y nuestra fe ha elevado al primer puesto en la familia cristiana. Han dejado, bueno, la iglesia promueve que deje de existir los divorcios fáciles, el envilecimiento legal de los esposos, desórdenes vergonzosos de la impiedad moderna que se esfuerzan en renovar, todo lo que estamos mencionando. Ya no se dan en las naciones católicas esos monstruosos césares cuyos caprichos eran las leyes. Y así muchos detalles que podría seguir conversando con ustedes, pero voy a continuar este tema para el próximo programa, no sin antes, porque quiero hablar sobre, ya les decía antes de irnos a la pausa, sobre el beato Raimundo Lulio. Quiero mencionar quién era este beato español, quien era catalán, y en latín, y era muy conocido como el doctor inspirado, o el doctor iluminado. Entonces, solo para hacer este traslado, finalizo el tema anterior con esa conclusión. El progreso de la humanidad, tanto en las ciencias, en las bellas artes, en la cultura y en la moral de nuestra civilización occidental, es básicamente lo que ha existido en el tiempo, y lo que aún existe ha sido por un trabajo realizado de la iglesia. La iglesia, cuya naturaleza, pues ya sabemos, si no fuese divina, muchos enemigos ya lo hubieran destruido. Bien, Raimundo Lulio, conocido también como el doctor inspirado, el doctor iluminado, nació en Palma de Mallorca, ya por 1232. Él murió de 83 años, por lo que completó una vida que sería larga para nuestros días. Bueno, no digamos para los cánones de aquella época, una vida larga que dedicó a todos los campos del saber, pero inimaginables, constituyéndolo como uno de los grandes genios intelectuales del medioevo. Raimundo Lulio, español. Lo traje a cuenta, como decía al inicio, porque estoy seguro que muy pocos de nosotros lo conocíamos. Bueno, yo no lo conocía, me estuve investigando de todos los que aportan a la historia, a la literatura, a la ciencia, y encontré a este beato, quien su juventud la dedicó a la política, siendo preceptor de Jaime II, y también a una vida muy licenciosa, o sea, muy callada, que fueron adecuando, el que él fuera muy callado o apartado, pues básicamente fue caldo de cultivo para sus primeras obras de tipo de amor. Él escribía al principio. Luego unas visiones de Jesucristo a la edad de 30 años transformaron su vida. Reparte sus bienes entre su mujer y sus hijos y aprende árabe con ayuda de un esclavo de aquella época. Tras unos años de retiro espiritual, él ingresa en un monasterio cisterciense donde aprende latín, gramática, filosofía y teología cristiana e islámica. En el año de 1286, a la edad de 54 años, recibe el título de máster por la Universidad de París.
Aquí amarramos dos cosas, algo de lo que acabamos de conversar, que existía en la universidad, las universidades que eran, por supuesto, invención de la Iglesia. Con el dinero que obtiene de su obra, el arte demostrativo, financiado por Jaime II de Aragón, funda un monasterio en Palma, de Mallorca, por supuesto, dedicado a la evangelización de los musulmanes. Una tarea de la evangelización a la que pondrá entusiastamente lanzándose a misionar por todo el mundo conocido en aquella época. Labor que armonizará con la de conseguir la convocatoria de una nueva cruzada, al modo de como en el siglo VI lo hiciera San Bernardo de Claraval. La cruzada que propone Raimundo, contrariamente a las anteriores que habían discurrido siempre por Europa Oriental y Asia Menor, tendría su punto de partida en Almería, España, y recorrería toda la costa mediterránea africana, lo que se conoció como el África Latina y hoy como el Occidente en árabe. A tan alta misión que realizó este beato, dedica sus 3 obras importantes: Cómo recuperar Tierra Santa, Libro del Fin y el Libro de la Adquisición de Tierra Santa. Interesantes obras que este fraile escribió. Tras sufrir un intento de lapidación en África y un naufragio del que será uno de los pocos sobrevivientes, y ello a pesar de los 75 años que cargaba ya a las espaldas, para 1311, con casi 80 años, Raimundo participa en el importante Concilio de Viena, convocado por el Papa Clemente V y el monarca francés Felipe el Hermoso. Concilio cuya más importante decisión será la finalización de la Orden de los Templarios. Aunque desconocemos en qué sentido se expresó Raimundo, sí sabemos que su propuesta de crear una escuela para la enseñanza a los misioneros árabe y hebreo fue aceptada, y la de convocar una cruzada rechazada. Volviendo de Túnez a la edad de nada menos de 85 años, su barco pues naufraga, pero esta vez no consigue salvarse. Reposan sus restos en el convento de San Francisco de Palma de Mallorca. Desde el punto de vista lingüístico, para conocer un poquito mejor a Raimundo Lulio, que escribió también en latín y en árabe, fue un gran innovador, al ser no solo uno de los primeros autores de la historia en utilizar lenguas romance para escribir obras de tipo filosófico, teológico y científico, sino también uno de los creadores del catalán literario. Autor de una colosal obra compuesta de 280 títulos dedicada a todos los campos del saber, su pensamiento debe en las más diversas fuentes, por ejemplo, Bacon, San Buenaventura, Juan Escoto y hasta el teólogo hispano-musulmán que se nombraba Averroes. En el plano teológico escribió el Libro del Gentil y de los Tres Sabios, tratado comparativo de las 3 religiones del libro. En el plano filosófico, Lulio es autor de un método al que él llama la máquina, al que ha de someterse todo razonamiento celestial o terrenal, sistema al que dedica su obra Ars Magna. En sus 2 obras maestras, uno es El Árbol de la Ciencia, tratado de vocación enciclopédica, donde trata temas de teología, ética, política, física, biología, antropología, arte, etc. Y sobre todo también su otra obra, el famoso Blanquerna, inspirado en su propia vida, donde nos presenta un hombre que, a la búsqueda de la perfección vital, abandona el estado conyugal, ingresa en un monasterio y llega a papa, pero renuncia a la silla de San Pedro para dedicarse a la meditación. Vamos a ver, como ya estoy finalizando el programa, solo quiero mencionar que fue beatificado en el siglo XVI. La discusión y hasta condena, muchos estaban en contra de esta beatificación en aquel momento, pero fue objeto de un proceso de confirmación bastante excepcional respecto a su beatificación, junto a la de otros importantes personajes, cosa que aconteció durante el pontificado de Juan Pablo II.
el beato Raimundo Lulio es desde el año 2001 patrón de los informáticos españoles. Miren qué interesante, los informáticos, los que estudian la computación. Interesante este beato Raimundo Lulio. Bueno, y con esta breve remembranza de un personaje que estoy seguro pocos conocíamos, me despido de su programa Ciencia y Fe. Agradezco a la señora Ana María por haber hecho la llamada, les mando muchos saludos, y a todos ustedes, amigos, por habernos escuchado este día. Los espero el próximo martes a las 11 de la mañana en Ciencia y Fe. Conversó con ustedes su servidor Manuel Elías. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado.